Francisco López Castillo, profesor y investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y presidente de la Academia Sinaloense de Historia, nos va a hablar sobre el poblamiento de Rosario desde el año 1655 a 1790. Muchas gracias. Traté de iniciar haciendo magia, pero no se pudo de acuerdo con este tema. Sí. Lo que pasa, Luis Antonio, es que hay dos mapas y es de comparación. No, lo podemos mover el cañón para un lado o para el otro. Empezamos allá. Sí, a mí me queda claro que estamos en el momento de la conmemoración del aniversario del descubrimiento del yacimiento de plata del Real de Rosario. La explicación que se da sobre la vía del Espíritu Santo es muy interesante y de alguna manera lo podemos ligar con lo que habla el doctor Valdés al expresar que algunos de esos vecinos de la villa del Espíritu Santo, que para mí claramente es un asentamiento, un poblamiento distinto, permanecieron en el territorio y que fueron los que impulsaron el desarrollo ganadero de la región en la segunda mitad del siglo XVI y por supuesto en el siglo XVII. Sin embargo, yo considero que la presencia de esas personas no fue, al menos no tan fuerte y quizá tampoco permanente, de tal forma que pues ya a mediados del siglo XVI hay conflictos entre las jurisdicciones, hay iniciativa de la Audiencia de Guadalajara que quiere venir a repoblar el territorio y pues para cuando se decidieron que les había ganado Francisco de Ibarra la oportunidad de reconquistar lo que entonces se llamaba la antigua provincia de Chameca. Tenemos aquí dos mapas. El de la izquierda es el de la fundación original. Hay un lugar donde hipotéticamente se asigna el Espíritu Santo, que es donde dice el doctor Valdés. Para mí yo no tengo problema tampoco en eso, es donde está hoy en Rosario. Es el mapa de la izquierda, que lo estoy señalando ahora. En el extremo izquierdo abajo dice Espíritu Santo. Así está bien, así lo puedes ver. En 1564 la conquista de Francisco de Ibarra implicó el establecimiento de la provincia de Chametla, pero ya como parte de la nueva Vizcaya. Hubo una delimitación de jurisdicciones, de tal forma que, por ejemplo, un conflicto que llega a nuestros días es hasta dónde llegaba el río, el límite entre la provincia de Culiacán y la provincia de Chametla. Don Adrián, ¿hasta dónde llegaba el río? El límite de las provincias. El río de la Sal. Hasta el río de la Sal, muy bien. Sin embargo, posteriormente llega Francisco de Ibarra y se apropia para la nueva Vizcaya gran parte de ese territorio. Yo ahí lo tengo marcado en el segundo mapa. Se le puede dar imágenes en la mente. En la mente. Esto está marcado. Hasta aquí llegaba el límite. De hecho, llegaba hasta el río Piazza. Luego, con la conquista de Francisco de Ibarra, se expandió un poco porque esta era una parte dominada por la Culiacán. Se expandió un poco porque era una parte no dominada por los de Culiacán. Francisco de Ibarra se plantó y se lo arrebató a la Nueva Galicia.
partir de entonces fue la Nueva Vizcaya, y en el sur de Sinaloa, la antigua provincia de Chametla. En ese momento yo creo que no había el Espíritu Santo, pues tenía algunos asentamientos. Este no se ve, pero estaban los reales de Minas, que surgieron en la década inmediatamente que llegó Francisco de Ibarra, que son Copala, Pánuco, Lomosas, también por acá Cacalotán, que ahora ya es el Rosario, y Cacalotán. Pero bueno, durante esa segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII, están surgiendo asentamientos en el sur de Sinaloa que van a promover el desarrollo del poblamiento de esta región. Y estamos hablando, por supuesto, del presidio de San Juan Bautista de los Mulatos de Mazatlán. Que estaré por aquí, el presidio de Mazatlán. Bueno, es este símbolo en el río Baluarte, el río Presidio. Y luego también en la vía de San Sebastián había un pequeño presidio del siglo XVII que fue el de San Sebastián. Estos asentamientos y la población dispersa que había llegado en las oleadas primeras, pero sobre todo con la de Francisco de Ibarra, son las que se encargaron de mantener el poblamiento de este territorio y son los primeros que aparecen como propietarios en el siglo XVII. ¿Podría darle la lente un poco a ver si se afina eso? Entonces se ve claramente arriba Nueva Vizcaya, Nueva Galicia, abajo Nueva Vizcaya, la provincia se llama Chametla, el presidio es Mazatlán, abajo el letrero, Cacalotán y el río de Chametla. Esta ya es la tercera, estamos hablando de posterior de 1655, ya aparece el Rosario en el mapa. Siguen estando los asentamientos mineros de Charcas, Pánuco, Copala, la villa de San Sebastián, que esa sí era villa, Mazatlán era un presidio, y el Rosario despunta en el momento pues de los descubrimientos de 1655. ¿Cómo se fue dando el paso de esa antigua provincia de Chametla a la nueva alcaldía mayor de Rosario? Pues fue de forma paulatina, a medida que fue tomando importancia el nuevo Real de Minas, el pueblo de indios de Chametla fue dejando de ser sede de pobladores españoles, por ejemplo, y permaneció solo como una comunidad indígena. Chametla, en el extremo hacia el sur del actual municipio. En este mapa ya tenemos muchos más elementos. Eso está bien, pero acaso lo que me interesa destacar es la existencia de tan solo 3 pueblos de indios en lo que era la provincia, la alcaldía de Rosario, que está ahí junto a la estrellita, porque está el Rosario, al bajar el río inmediatamente está Chametla, Escuinapa y en el extremo sur, Auchén. Era Auchén, un lugar del que se habla en la actual, siempre como si fuera el lugar donde había más mosquitos. Una y otra vez se habla de Auchén como el terrible lugar donde no se podía estar. Bien. Pero este sí es un acercamiento que tiene que ver con un mapa que yo trabajé para la hacienda del Palmito de Verde. El Palmito de Verde es de la península, de la isla de Bosque, todo ese territorio de Yacapán, y tiene una singularidad para mí a lo largo de toda su existencia.
conclusión es que el que era el propietario del Palmito de Verde en un momento dado era el hombre más rico del sur de Sinaloa. Estamos hablando desde 1656 hasta 1790 y hasta el fin de la época colonial. Es decir, iniciamos en 1600, aproximadamente en 1656 o en esa década aproximadamente, ¿no? En torno a la fundación del Rosario. Y era el dueño de los Bartolomé Verde de Rojas, un minero comerciante del Rosario que también se encargaba de la administración de las salinas de Chameta. Posteriormente va transitando la propiedad en otras personas, en herederos de Bartolomé Verde de Rojas, se habla de un Juan Carrasco. Y a principios del siglo XVIII también hay un personaje muy importante que en este momento se nos escapa, pero que es con el que, por ejemplo, se mide toda esa isla, que es la del Palmito, y se habla casi indistintamente de isla, de península. En la época se le decía isla, de hecho. Pero en el Rosario, la importancia específica del Rosario era de que siempre fue el asentamiento principal de todo el sur de Sinaloa. Asimismo, era la entrada para todos los comerciales. Los comerciantes del Rosario estaban vinculados a Guadalajara y a la Ciudad de México. Todo lo que iba al noroeste de México pasaba por aquí. Muchos de los comerciantes del Rosario eran asimismo aviadores de mineros, eran también habilitadores de otros comerciantes, porque ellos surtían sus tiendas y los demás adentro surtían de los del Rosario. Era así un sistema comercial, en donde ellos estaban siempre interrelacionados y dependientes. Había listas interminables de las tiendas del Rosario, donde aparecían muchísimos personajes del resto del noroeste novohispano con los genes que habían sido suministrados acá. Por ejemplo, en este mapa, bueno, ahí sí se ve más claramente Escuinapa, Auchén, Palmillas. Hay una línea que baja cruzando arriba y que es hipotética a partir de Peter Vieja, cuando habla de las jurisdicciones de la Nueva España, donde él divide la alcaldía de Maloya de la del Rosario, y eso de Maloya hoy estaría dentro del Rosario. Hay, por ejemplo, el pueblo de Maloya, una estancia o rancho que se llama Buenavista, los pueblos de Otatitán, Matatán, Chacalotán, la hacienda de Camarillo y Corral de Tierra. Y alrededor del Rosario hay otros ranchos, y por eso los ranchos se dan fundamentalmente en el siglo XVII, Maldonado, Ponce, Verde, Sauce, El Cajón, Tomás Antón, Higueras, Portales, así como el de abajo se llama Palmito de Iribe, el de arriba se llamaba en ese momento, Palmito de Verde, el de arriba se llamaba Palmito de Iribe, y posteriormente fue Palmito de la Virgen del Rosario. ¿Damos una más? Este es un mapa de propiedad de un, no sé si es un peronista, Francisco Javier Velázquez. Es un mapa sobre los tierras de Chameta. Por ejemplo, aquí vemos otro tipo de poblamiento, el poblamiento de un asentamiento indígena, que tiene casas por varios lados del río, que tiene un cerro marcado ahí claramente, que tiene, vean el punto número 12, si les recuerda algo, abajo en el extremo sur, es casi en la desembocadura hacia el mar. Eso no está marcando sino los tapos, por las pesquerías, ¿no? El tradicional sistema de pesca de Costa Sinaloa. Brazos del mar, las marismas, son este es un mapa que se hizo en el contexto de un conflicto de tierras.
Y entonces los indígenas de Chametla durante toda la primera mitad del siglo XVIII estuvieron en conflicto de tierras con los principales propietarios de tierras en el Rosario. ¿Una más? Este es solamente esquemático de la forma en cómo se da, en la forma en cómo se fue dando el establecimiento de los pobladores en la provincia. Desde el extremo izquierdo son los principios, son como los que se establecieron en el siglo XVII. Por ejemplo, aquí se puede ver que mientras que en otras áreas el proceso del poblador todavía no inicia de forma contundente, en el Rosario sí, ya hay un poblamiento, se están formando haciendas, los cuadritos son las haciendas y mientras más grandes, mayores. Ya en el siglo XVIII está la fecha hasta arriba, 1691, 1740. Hay asentamientos en el Rosario, nuevos asentamientos, sobre todo en la parte del norte, donde hoy en día la carretera. Sin embargo, el desarrollo de nuevos asentamientos se da hacia Copala, hacia San Ignacio, hacia Culiacán. ¿Qué pasa en este momento en el Rosario? Lo que ocurre es que gran parte de la propiedad de la tierra ya tiene dueños. Estos han llegado mucho antes en el tiempo. Hay un conflicto entre los propietarios españoles, con los propietarios españoles entre sí, pero también con las comunidades de indios. Y en 1731 hay un problema clave para el Rosario, que es la inundación de las minas. La inundación del Tajo trajo evidentemente una época de pobreza en el Rosario. Para las autoridades españolas eso era un problema porque se dejaba de recibir los 5 reales, había toda una infraestructura para recibir impuestos. Y el Rosario recibió el apoyo en distintos ámbitos de parte de las autoridades. Uno de ellos fue que se enviaron mineros del Real de Asientos. Hay un Diego García Rodríguez que llega al Rosario con su maquinaria, con su equipo, con sus personas. Y lo que él dice al llegar aquí es que está todo ocupado, que no va a meter sus mulas y sus caballos y empieza a pelearse con los dueños del palmito de verde, porque le prestan y luego él se quiere copiar, no lo dejan. Es todo un tema. Por ejemplo, en ese contexto del desagüe de las minas, porque se trataba de desaguar las minas, mandaron a un oidor de la audiencia de Guadalajara a que midiera las propiedades. Y vino a Rosario en 1731 y midió varias de las propiedades del entorno, incluidas la del presidio de Mazatlán. Fue como la oportunidad que tuvieron muchas personas aquí in situ, porque se les pudieron meter la tierra y recibir una merced. Y ese 1731, el pueblo en crisis, también significó que dijeron, bueno, es que tenemos un pueblo, una iglesia y no se ha consagrado nada. Y ahí está el origen de los documentos que aparecen publicados en primera instancia en el libro de Antonio Nakayama, el Rosario, el documento de su historia, en donde se reúnen todas las autoridades civiles y eclesiásticas, reúnen al pueblo del Rosario y erigen a la Virgen del Rosario, me parece a San José, no lo recuerdo en este momento, como patrones del Rey de México. Después, todo este proceso que se va dando en aquella época. Bueno, podemos seguir más en otra conversación de oportunidad, pero esta es mi propuesta de cómo el Rosario, para mí no hay ninguna duda, estamos hablando de la fundación de 1755 y la vida del Espíritu Santo es otra cosa.